En esta ocasión vamos a ver la simbología neumática o los principales símbolos neumáticos utilizados en los circuitos, ¿sí? La simbología neumática nosotros la podemos dividir, o los elementos neumáticos los podemos dividir en varias partes, por ejemplo, conexiones, medición y mantenimiento, compresores, mecanismos o actuadores, válvulas direccionales, accionamientos o válvulas de bloqueo, flujo y presión. Eh, los principales símbolos para conexiones que tenemos es la unión de tuberías. Se ve un pequeño puntito negro uniendo las tuberías, los escapes, ¿sí? Hay que recordar que si el triangulito apunta hacia afuera, la punta del triángulo apunta hacia afuera, es porque se refiere a un escape, un silenciador de sonido para ese escape. Tenemos cruce de tuberías, hay que ver que en los cruces no existe el puntito que une las tuberías, por lo tanto son vías independientes. Tenemos fuente de presión hidráulica o neumática, que en el caso de neumática pues sería el compresor, acople rápido sin retención y acople rápido con retención. Estos son los principales símbolos para las conexiones en un circuito de neumática. Para medición y mantenimiento tenemos el símbolo de un filtro, de un lubricador y de un manómetro. El filtro, como ya les había comentado, nos sirve para filtrar las impurezas y más que nada la humedad de nuestro aire. El lubricador proporciona una pequeña lubricación a base de algún aceite o lubricante a todos los elementos de mi circuito. Con el manómetro hay que recordar que yo puedo medir la presión que tiene un punto de mi circuito neumático, ¿sí? Estos tres partes o estos tres elementos pueden ir en la unidad de mantenimiento que también ya vimos, es el FRL, ¿sí? El símbolo para la unidad de mantenimiento de manera general es un rombo todo en blanco. Si se fijan, el filtro es un rombo con una línea punteada al centro, el lubricador es un rombo con una pequeña línea en la parte de arriba y tenemos un manómetro. Entonces, si yo tengo una unidad de mantenimiento, es decir, tengo estos tres elementos en uno solo, eso es una unidad de mantenimiento. El símbolo general para la unidad de mantenimiento es un rombo en blanco, pero generalmente se utiliza el gráfico simplificado. El gráfico simplificado es un rectángulo con con una línea punteada, como del filtro, una pequeña línea en la parte de arriba, como la del lubricador, y un indicador del manómetro de la presión, ¿sí? Lo que me permite tener los tres elementos necesarios en una unidad de mantenimiento, que es filtro, lubricación y regulación. También tenemos las válvulas de control de presión. Estas válvulas me permiten controlar la presión que yo quiero que salga a partir de esa válvula, ¿sí? Y también tenemos un caudalímetro que me sirve para medir el flujo de aire en un punto definido de mi circuito. Estos son los principales símbolos para medición y mantenimiento en un circuito hidráulico, en un circuito neumático, perdón. En la tercera parte tenemos los símbolos para compresores. El símbolo para compresor de aire comprimido es un círculo con un triángulo. El triángulo siempre va a indicar la dirección del aire. ¿Sale? Tenemos un símbolo para depósito, un símbolo general, ¿sí? Y un símbolo para depósito neumático. Estos depósitos se utilizan para, como indica su nombre, guardar el aire, ya sea para reutilizarlo posteriormente o utilizarlo como temporizador, así como lo vimos en la ocasión pasada, ¿sí? Utilizamos una válvula reguladora y utilizamos un depósito y de esa manera podemos temporizar cierta acción de mi circuito. Entonces, el símbolo para compresor principal es un circulito con un triángulo. O también se puede utilizar nada más el triángulo, que sería la entrada de aire.
Posteriormente tenemos los mecanismos o actuadores, ¿sí? Que son los que van a realizar a final de cuentas el trabajo. Tenemos un cilindro de simple efecto con retorno por muelle, es de los más comunes, donde ingresa el aire, empuja el émbolo de mi cilindro y en cuanto yo dejo de suministrar aire, el muelle hace que regrese el émbolo, ¿sí? Tenemos un cilindro de doble efecto con vástago simple, que tiene dos entradas, por eso se le llama doble efecto, tiene dos entradas de aire. Si yo ingreso aire de este lado, empuja el émbolo, sale el vástago, realiza una acción de salida. Dejo de suministrar aire por aquí y posteriormente suministro aire por acá, por este otro lado derecho, y vuelve a empujar a mi vástago, a mi émbolo, perdón, regresando el vástago, pudiendo realizar otra tarea. Tenemos los cilindros de simple efecto carrera por resorte. Estos cilindros siempre van a tener su vástago de fuera en estado de reposo. Es decir, cuando yo no lo estoy modificando, siempre tiene su vástago de fuera. Hasta que yo eh, acciono o ingreso aire a este cilindro, es que empuja al émbolo y lo retrae al vástago. ¿Sale? Tenemos también cilindros de doble efecto doble vástago. En estos, el vástago sale de los dos lados de mi cilindro. Tenemos los cilindros de doble efecto vástago telescópico, es decir, estos se extienden aún más que un cilindro simple, ¿sí? Va saliendo el vástago hasta un punto y luego otra parte de ese vástago y luego otra parte de ese vástago. Estos son los de vástago telescópico. En la parte de válvulas direccionales, válvulas existen muchísimas, ¿sí? Aquí lo importante es reconocer cómo es que se nombra cada una de las válvulas e identificarlas, ¿sí? Podemos formar nosotros muchas variedades de válvulas simple y sencillamente conociendo cómo es que se nombran. Por ejemplo, habíamos dicho que se nombraban primero con la cantidad de entradas de aire y posteriormente con la cantidad de posiciones de las válvulas. La cantidad de posiciones de las válvulas se define con la cantidad de cuadritos que tiene cada una de ellas. Si tengo dos cuadritos, son dos posiciones. Aquí tengo la entrada 1 y la salida 2, ¿sí? Entonces es una válvula 2-2 que en posición de reposo, sin yo modificarle nada, se dice que está normalmente cerrada. Hasta que yo la activo, esta válvula, y este cuadrito pasa a la parte derecha, entonces sí hay un flujo de aire. En este momento no puede haber ningún flujo de aire. Tenemos una válvula 4-2, quiere decir que son 4 entradas, aquí están numeradas, 2 posiciones, ¿sí? Esta es normalmente abierta, porque en posición de reposo sí hay flujo de aire. Y aunque yo la active, va a seguir habiendo flujo de aire, pero en la dirección contraria. Tenemos también válvula 3-2, que son 3 entradas, 2 posiciones. En posición de reposo se encuentra normalmente abierta, es decir, sí hay flujo de aire de la entrada 1 a la salida 2. ¿Sí? Hay que recordar que las entradas se señalan con números impares y las salidas con números pares, como podemos ver aquí. ¿Sí? En una válvula 5-2 tengo 5 entradas de aire o 5 canales de aire, vamos a llamarlo, porque estas 3 son entradas y estas 2 son salidas. Es una válvula 5-2 porque tiene 5 entradas de aire y 2 posiciones. Tenemos una válvula 4-3 también con 2 entradas, 2 salidas, por lo tanto son 4 vías de aire, 3 posiciones, tengo 3 cuadritos. En posición neutra o de reposo está normalmente cerrada, no hay flujo de aire. Ya dependiendo lo que yo quiero que haga mi actuador, ¿sí? Es si yo la activo a la derecha o la activo a la izquierda.
Entonces, estas son las válvulas direccionales. Accionamientos. Los diferentes tipos de accionamientos para una válvula son estos y es importante reconocer su símbolo. Un mando manual en general, es decir, que una persona tenga que presionar algo, este sería su símbolo general, ¿sí? Mando por pedal, si el accionamiento es a través de un pedal, se utiliza este símbolo. Un botón pulsador o de Z, ¿sí? Se le llama de Z o de hongo, es un botón pulsador normal. Mando con bloqueo quiere decir la diferencia entre un botón pulsador, por ejemplo, y un mando por bloqueo, igual un mando por pedal, es que si yo suelto el pedal se regresa, ¿sí? Si yo suelto el botón se regresa, lo que hace que mi válvula generalmente también cambie de posición. En cambio, el mando con bloqueo, yo lo tengo que presionar solamente una vez y lo suelto y se queda activado. Esa es la principal diferencia. También tenemos mando por palanca. Estos son sus principales símbolos del control manual de accionamientos. También tenemos el control mecánico, ¿sí? El control mecánico puede ser por el movimiento de ciertos objetos para utilizarlo como, por ejemplo, como sensores, como para indicar que ya se llegó a una parte y se active otro sistema de mi circuito. Tenemos el muelle, que es un resorte, ¿sí? Puede llegar, no sé, alguna caja a través de una banda transportadora, llega a la caja, presiona el muelle y hace que se active la válvula y se realice una tarea. Un palpador es muy parecido al rodillo palpador, nada más con la diferencia que el rodillo palpador aquí tiene un pequeño rodamiento, ¿sí? Que hace que se active y pase el objeto que sea que lo haya activado, ¿sí? En este caso del palpador es muy parecido al muelle. Llega el objeto, lo presiona y se activa la válvula. También tenemos rodillos escamoteables con accionamiento en un sentido. Aquí llega el objeto, se dobla este rodillo, se presiona el palpador y se activa la válvula. También tenemos con control eléctrico, a través de señales eléctricas, con un mando electromagnético con una bobina, yo puedo activar esa válvula. O un control combinado por electroválvula y válvula de pilotaje. Las válvulas de pilotaje son aquellas que se activan a través de aire comprimido. No es con un botón, no es con un control mecánico. Yo envío aire comprimido a través de una manguera y se activa esa válvula. O control neumático exclusivamente, tenemos mando por presión, ¿sí? Yo mando el aire, se activa la válvula. O tenemos el presurizado neumático, que es básicamente muy parecido, ¿sí? Entonces en accionamientos tenemos control manual, es decir, a través del pie o de la mano, del dedo, lo que sea, el usuario lo tiene que activar. Control mecánico se puede activar ya sea por usuario, se puede activar con algún objeto de manera ya más un poco automática. Control eléctrico, yo mando una señal eléctrica, se activan mis válvulas. O control neumático, mando una señal neumática o mando aire comprimido y se activan mis válvulas. ¿Sí? Estos son los principales accionamientos. Los retrocesos de mis válvulas generalmente son por muelle o por presión o también se le conoce como válvula de pilotaje. ¿Sí? Yo activo una válvula para que esa válvula se regrese a su estado a su estado de inactividad, vamos a llamarlo así. Se puede utilizar un muelle, que es un resortito, lo regresa en cuanto yo suelto lo que sea que lo haya activado, que se regrese solo con ese resortito, o yo le mando aire comprimido para que regrese a su posición de reposo. ¿Sí? Estos serían los accionamientos para las válvulas. Válvulas de bloqueo, flujo y presión. Estas son muy importantes también conocerlas porque nos van a permitir realizar tareas más complejas con nuestros circuitos. Tenemos la válvula de bloqueo o antirretorno que ya habíamos visto anteriormente, la cual permite el flujo de aire en un solo sentido, por eso se le conoce como antirretorno.
En este caso, el flujo de aire solamente sería de derecha a izquierda. El aire empuja esta pequeña caniquita, ¿sí? Empuja esta pequeña caniquita y pasa. Cuando el aire se pretende regresar, la canica obstruye el orificio, obstruye el paso del aire y no se regresa. Aquí tenemos una con antirretorno y un muelle, ¿sí? Ingreso aire, la canica empuja a ese muelle y pasa al aire. En cuanto yo dejo de suministrar aire, se bloquea el paso. Es decir, no es necesario que haya un regreso de aire para que la canica regrese. El muellecito la va a regresar automáticamente. La válvula selectora u OR, o O en español, ¿sí? Quiere decir que si se activa la entrada 1 o la 3, va a haber una salida en 2, ¿sí? Cualquiera de estas dos que funcione, voy a tener una salida. También tenemos la válvula I, ¿sí? Esta válvula I o AND me limita a que haya entrada de aire en 1 y 3, en las dos al mismo tiempo, para que pueda haber salida en 2. Tenemos también la válvula de escape rápido con válvula antirretorno. Esta válvula de escape rápido me permite que el aire fluya de manera más rápida, como lo dice su nombre, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que un cilindro salga a cierta velocidad y que regrese más rápido, necesitaría yo de una válvula de escape rápido, ¿sí? Con antirretorno para que el aire no vaya a poder pasar hacia el otro lado, ¿sí? Se fijan aquí en este caso, el sentido del aire sería de 1 a 2, 1 a 2. ¿Sí? Y aquí tengo también un escape de aire. Se fijan que la puntita del triángulo apunta hacia afuera, significa que tengo un escape de aire. El aire va a intentar venir por aquí, está obstruido y se va a escapar. Se va a escapar. No se va a quedar contenido en las mangueras ni en los dispositivos. Tenemos un orificio, calibrado. El primero es el símbolo, el primer símbolo este es fijo, el orificio calibrado, y en el segundo es regulable. Yo puedo regular ese orificio, obviamente, para salida de aire. Tenemos una válvula estranguladora doble, antirretorno con regulador de caudal, doble con conexión instantánea. Quiere decir que el flujo de aire en este sentido va a estar regulado. Por aquí arriba no puede pasar, ¿sí? Entonces pasa por abajo de manera regulada. Va a pasar por aquí arriba puede pasar, ¿sí? Y se va a la salida. Si yo lo quiero de regreso, ese aire, por aquí arriba no puede pasar. Yo aquí regulo el caudal de ese aire, pasa por aquí arriba y regresa. Entonces yo puedo regular el aire en las dos direcciones. Tenemos una válvula estranguladora unidireccional en una sola dirección con válvula antirretorno de regulación regulable en un sentido. Es decir, va a entrar aire en uno, se regula y sale en dos. ¿Sí? Si llegara a entrar aire en dos, no va a sufrir la regulación, sino que se va a ir por la válvula antirretorno y sale en 1. ¿Ok? Es los símbolos de estrangulación. La primera estrangulación es fija y la segunda es regulable. Siempre que veamos una flechita, significa que nosotros lo podemos regular a nuestra necesidad. Y estos serían los principales símbolos utilizados en los circuitos neumáticos. Espero que les haya servido esta pequeña explicación.